Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Hoy les traigo un top 5 de libros para celebrar esta semana del libro y, por qué no, para enfrentar esta cuarentena. Solo aclarar que este top 5 tiene que ver netamente con aquellos libros que durante esta semana me han parecido lo bastante agradables para leer y que han provocado en mí cierta gratitud por poder tenerlos a mano y así poder enfrentar estas semanas de aislamiento. Son 3 de literatura juvenil para ti, lector joven que estás en tu casa, y 2 de literatura de ficción más bien para adultos, aunque eso no quita que tú, lector joven que estás en tu casa, también puedas leerlo. No tiene un orden, mi top 5 en verdad no tiene un orden de menos a más ni de más a menos, en verdad no tiene ningún orden, los voy a ir mostrando en la medida en que vayan apareciendo. El primer libro que les traigo es Fangirl, de Rainbow Rowell, que es una autora contemporánea que ya ha escrito otros libros como Eleanor y Park, aunque en verdad este es el primer libro que de ella leo y que al final me atrevo en verdad a leerlo, y debo decir que fue una grata sorpresa porque su forma de narrar es bastante sencilla, bastante amena, bastante fluida, y debo decir que aborda a sus personajes desde una perspectiva bastante realista, es decir, en la medida en que iba leyendo, si bien es literatura juvenil, y ya a mi edad en verdad hay una brecha de pronto que es un poco más amplia, debo decir que había un sinfín de características de sus personajes principales que podían ser reconocibles. Así que yo creo que puede ser una buena lectura si estás buscando algo que tenga que ver más con la realidad, con elementos que te puedan servir o que te, más mejor dicho, puedas reconocer de ti mismo. Básicamente la historia narra la vida de una chica de 18 años que empieza la universidad, es su primer año, pero toda su adolescencia ha estado metida en el mundo de los fanfiction. De hecho, ella escribe fanfiction y le va bastante bien en la web, de hecho es bastante famosa. Y su fanfiction, Carry On Simon, es bastante conocido y bastante aplaudido. Sin embargo, claro, ella entra en un conflicto porque se enfrenta a un nuevo mundo, un mundo que a todas luces y la mayoría de las personas que están ahí le dicen que ya es hora de crecer. Y ella se resiste un poco a eso, porque significaría tener que dejar la gran pasión de su vida, que es escribir fanfiction, por tener que aparentar algo que de pronto ella siente que no es. La historia es bastante sencilla, en verdad. Yo creo que carece de un conflicto central potente. Sin embargo, eso no quita el hecho de que se pueda disfrutar bastante. Yo creo que además es un libro que en 2 días perfectamente puede estar leído, y si te gusta mucho, en un día sí o sí te lo lees, a pesar de que tienen casi 400 páginas. Porque la forma de redactar de la autora es tan sencilla, tan liviana, tan fluida, que en verdad en un santiamén te lo estás leyendo. Por otra parte, si bien la historia es bastante sencilla y carece de este conflicto que yo les digo tan potente, yo creo que no es un impedimento para hacer una lectura que puedes leer perfectamente durante estos días y que te puede ayudar también a desconectarte un poco de lo que está sucediendo y así a lo mejor bajar hasta los grados de estrés. Así que, Fangirl, 100% recomendado. El siguiente libro que les traigo es de fantasía histórica, aunque debo decir que el lineamiento de los personajes son bastante contemporáneos. Y este es A la casa de Jack el Destripador, de Kerri Maniscalco, así es la autora. Esta es una saga de 4 libros. El segundo se llama La casa del príncipe Drácula, y luego tenemos A la casa de Houdini, y el último no está traducido al español, todavía está en inglés porque creo que salió el año pasado. Es una saga de fantasía en donde tenemos a una protagonista femenina bastante fuerte que sale de los cánones de la época, que es a finales del 1800, siglo XIX, en donde ella está bastante interesada en aquellos elementos de la ciencia. De hecho, ella trabaja con su tío, que es médico forense, y no tiene ningún reparo personalmente en inmiscuirse en descubrir los secretos que guardan los cadáveres para descubrir cuáles fueron los factores de su muerte. Sin embargo, claramente eso no está muy bien visto por la sociedad y su padre se lo impide, así que ella hace esta actividad un poco detrás de la sociedad. Ella se sitúa, o la historia de este primer libro se sitúa durante los crímenes de Jack el Destripador, por lo tanto hay bastante referencia a la época en particular y a los crímenes que este sujeto cometió, que fue un hecho histórico, sucedió. Así que creo que está bien abordado. Lo disfruté leyendo.
es una lectura, yo creo que diría que también bastante sencilla, bastante fluida, bastante rápida, y que te lleva por los lugares más oscuros de Londres del siglo XIX. El tercer libro que les voy a recomendar, el top 3, en verdad no lo tengo acá. No lo tengo acá porque no lo tengo en físico, porque lo leí en digital, porque aproveché la promoción que lanzó Ediciones Urano, que liberó 3 libros en abril de manera gratuita, y uno de esos fue el libro que les voy a recomendar, que es Una canción salvaje de Victoria Chua. Les voy a dejar una imagen por acá. Debo decir que me sorprendió, pero mucho, demasiado diría yo, porque nunca tampoco la había leído, es primera vez que leo un libro de ella, y sus personajes son, diría que, la joya del libro, de la historia. Son 2 personajes totalmente distintos entre sí. Tenemos una personaje principal, una protagonista, que es muy potente, que es muy oscura, que carga con bastante, más que con cosas valorables, con bastantes elementos negativos en su vida, y que aún así puede establecerse como una protagonista de una historia y generar un dinamismo tal que te mantiene enganchado durante todas las páginas. Debo decir que de los 3 libros juveniles este es el que más me gusta. Creo que es bastante potente, además detrás en su argumento. Tenemos una ciudad que fue arrasada por monstruos que no aparecieron de la nada, sino que aparecen de los mismos hechos violentos de nosotros como seres humanos. Es una ciudad que llega a tal punto de violencia en un momento de su historia que genera y crea estos monstruos. Hay 3 tipos de monstruos en este mundo creado por Victoria Chua. Los primeros surgen de pecados cometidos por personas, independiente de cuál sea el pecado, generalmente asociado tal vez a asesinatos, y son sombras que te van a perseguir a ti, mortal, por el resto de tu vida, y que además viven en la oscuridad constante, y que cada vez que pillan a un ser humano dentro de esta oscuridad, se los devoran. Sí, así tal cual, se lo devoran. Son sombras, por lo tanto carecen de una manifestación física, y poder vencerlos es bastante difícil. Los segundos monstruos son más parecidos a nuestra imagen de vampiros que nosotros tenemos, que surgen de hechos violentos, principalmente de hechos de sangre, es decir, de asesinatos muy muy sangrientos, y de los cuales surgen estos monstruos que tienen aquellas características de beber tu sangre al momento de asesinarte. Y los terceros, en la tercera categoría, la categoría más difícil de encontrar, la más extraña, y son monstruos que surgen de un hecho violento excesivamente grande, como un tiroteo, algún acto terrorista, alguna muerte o alguna especie de ritual, a lo mejor de alguna secta. A partir de cualquiera de esos hechos así de potente, así de grande, y que involucra a una gran cantidad de personas, surge el tercer monstruo, que son los Tsunai, que son más bien monstruos que, a diferencia de los otros 2, que tienen una sed de matar inconmensurable, estos monstruos solo matan a aquellos que han cometido pecados o que tienen su vida manchada. Dentro de esta lógica se encuentran estos 2 protagonistas, en donde la protagonista principal es humana y pertenece a uno de los sectores de esta ciudad que está gobernada por su padre, que cobra para poder proteger a sus ciudadanos, y este otro protagonista que es de una ciudad contraria, en donde su padre adoptivo no cobra por protegerlo, pero parecerá ser que la gente en teoría está mejor ahí. Nada, no les voy a dar más spoiler porque la idea es que lo lean, déjense sorprender por esta historia 100% recomendable. El top 2 que les traigo es este libro, Guerra Mundial Z, de Max Brooks, que yo debo decir que es uno de mis favoritos. Lo terminé de leer ayer y me volvió a provocar lo que me provocó hace no sé cuántos años atrás cuando lo leí por primera vez, un deje de abandono. Como igual cuando uno ve una serie en Netflix que te gusta mucho y se acaba, y es decir, bueno, ¿y qué voy a hacer ahora? ¿Qué voy a leer? Me pasó exactamente lo mismo. Creo que es una lectura muy inteligente, es una historia muy muy inteligente de verdad, porque toma una historia clásica de zombies, pero yo creo que la lleva a otro nivel. Básicamente esta historia nos relata las vivencias, o más bien las experiencias, de un sinfín de supervivientes que tuvieron involucrados en algún momento dentro de la Guerra Mundial Z, en alguna de sus etapas, ¿ya? Porque esto, a diferencia de la película, porque este libro tiene película, pero en verdad la película yo diría que solo araña la superficie de lo que es la historia que le dio origen, acá tenemos
una idea de pandemia que lleva muchos años en desarrollarse y que por ende también lleva muchos años en generar que la humanidad se vea reducida a una quinta parte de lo que era. Con todo lo que involucra, creo que Max Brooks hizo aquí una investigación documental muy importante para poder entender las distintas partes del mundo, las distintas culturas y también las distintas capas de nosotros como humanidad para poder hacernos o poder crear un mundo que, a pesar de que es fantasía, porque esto es ficción, no es real, nosotros en algún momento de la lectura podemos decir, oye, si esto pasara, así sería. En ese aspecto, dentro de este mundo fantástico, creo que Max Brooks nos crea un mundo bastante realista. Porque también lo que hace igual es una crítica social a nuestros sistemas económicos, a nuestros sistemas sociales, a nuestros sistemas culturales y a nuestros sistemas religiosos y políticos. Es tan fuerte que finalmente en cada uno de los relatos que él va construyendo, que también los va unificando y va generando una línea argumental bastante interesante, va poniendo en jaque todo lo que nosotros damos por hecho hoy en día. Todo lo que nosotros damos por hecho en el momento en que se empieza a generar este nuevo virus y se empieza a expandir por el resto del mundo, deja a nuestra sociedad tan inteligente, tan avanzada, completamente en jaque. Tan así que ni las tecnologías ni los avances científicos nos pueden ayudar a dar el paso siguiente para poder enfrentar una pandemia de esta magnitud. La gracia, y por eso digo que de pronto puede ser una muy buena lectura para estos días, es que si bien el virus que aborda acá es un virus que convierte a la gente en muertos vivientes y pareciera ser muy fantástico porque nosotros creemos que puede no pasar, hoy en día con la pandemia que nosotros estamos enfrentando, debo decir que hay muchas cosas de las que están ahí que se están replicando hoy en torno a las decisiones gubernamentales y de otro orden que se están tomando. Creo que independiente el virus que se coloque, la manera en que está escrito ese libro y la manera en que Max Brooks describe este nuevo mundo en caos es bastante realista. Bueno, y el último libro entonces, el top 1 de esta clasificación, y que de verdad que yo debo decir que a esta altura se ha convertido en un imprescindible y un favorito mío, y no es nada más ni nada menos que El Resplandor de Stephen King. Debo decir que me gusta mucho la literatura de terror, ya lo estoy afirmando. Creo que muchas de las lecturas que yo hago tienen que ver con el orden más bien, más desde el lado terrorífico. Y agradezco un montón haber roto la barrera con Stephen King el año pasado cuando leí It, que no lo recomiendo acá porque en verdad un tochote de 1500 páginas y creo que podría ser demasiado denso para esta semana. Porque me permitió poder sentir las ganas de seguir leyendo a este autor y pude descubrir el libro que les acabo de presentar, que es El Resplandor. Que debo decir que de todos los libros que he leído de él hasta el momento, que tampoco han sido tanto, porque Stephen King tiene un universo de más de 80 libros publicados, ha sido el que más miedo me ha dado. O sea, es que en verdad, si estás buscando que una lectura que te dé miedo, tienes que leer El Resplandor. Porque yo diría que es un libro bastante completo en torno a las emociones más oscuras de nosotros como ser humano. Te genera miedo, te genera rabia, te genera odio de pronto frente a ciertos personajes, pero también por otro lado saca a flote la compasión. Porque si bien tenemos un personaje tan potente como es Jack, el personaje protagonista, que es el padre de Dani, que es el que tiene este poder del resplandor que hace que Dani pueda ver cosas que el resto no ve, también genera compasión en ti al pensar en y entender un poco a esta figura paterna que es tan débil. O sea, es que Jack es un ser muy débil, tan débil que este otro personaje magnífico que crea Stephen King, que es el hotel en donde estos personajes van a estar involucrados, donde se va a desarrollar su historia, que es el Overlook, hace presa fácil de este personaje. Es decir, sabe este hotel que tiene conciencia propia y que finalmente encierra a estas personas y los vuelve locos, sabe dónde tiene que apuntar y sabe que Jack es un personaje psicológicamente tan débil que lo va a terminar corrompiendo y lo va a terminar quebrando. Entonces, tenemos varias aristas en este libro. Primero, el miedo más elemental, que tiene que ver con aquellas cosas inmediatas que nos afectan, desde
imágenes de fantasmas que va generando que este hotel también cobre fuerza, hasta elementos de miedos que son más bien trascendentales, que tienen que ver con reconocer elementos propios de nuestra sociedad y de nuestra humanidad. Es decir, la fragilidad que nosotros como seres humanos tenemos de poder llegar a caer tan bajo. Así que yo se los recomiendo, si no lo han leído. Yo no he visto la película, así que no sé cómo será, porque también tiene película, no la he visto, no la he querido ver todavía, pero al menos el libro, de verdad, que está dentro de las joyas de las recomendaciones de hoy en día. Así que, Stephen King, El Resplandor. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que mi top 5 sea de su agrado. Traté de hacerlo también lo más variable posible, como para aportar a distintas edades y a distintas temáticas. Así que eso, espero que a alguno le haya llamado la atención y que se atrevan a leerlo. Y nada, déjense sorprender por la literatura, léete un libro y quédate en casa.